Bendito Padre Celestial, damos toda la alabanza y gratitud a usted, el Creador del cielo y de la tierra. Y en esta noche hemos venido, Señor, a rendir culto de adoración, de gratitud, de alabanza, porque usted es nuestro Creador y nosotros somos sus criaturas. Señor mío, gracias por conservar la vida y la fe de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos, por tener paciencia, por esperarnos, por extender el tiempo de gracia y por habernos, Señor, llamado para vivir en este tiempo del mensaje del tercer ángel. En esta noche hemos de seguir instruyéndonos en la historia del Santo Sábado, séptimo día de la semana, y pedimos, Señor, humildemente que la bendición sea para el hermano Sebastián, que la sabiduría del cielo sea dada a él y a nosotros, la inteligencia para poder aprender y enseñar. Gracias, Señor, porque nos permite tener acceso a esta instrucción donde hemos de afirmar nuestra fe en el verdadero sábado, el séptimo día de la semana. A sus hijos fieles, donde quiera que estén, impártales, por favor, su bendición, su cuidado, y especialmente a aquellas personas que están abrazando el mensaje del tercer ángel y lo están ayudando a esparcir. Gracias por tantas personas honestas que al conocer la verdad, abrazan al verdadero Jesús y se toman de la mano de él. Pedimos su bendición humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Sebastián, Dios le bendiga. Buenas noches, bienvenido, como Muchas gracias. siempre. Y bueno, el tiempo es para usted. Esperamos que esta noche igualmente sea de grande bendición para todos los que vamos a ser instruidos en esta clase. Dios lo bendiga, hermanito. Adelante. Gracias, bueno, Carlos, muchas gracias. Como hoy es nuestro deber estudiar el capítulo número 9, venimos estudiando ya días anteriores capítulo, el libro Historia del Sábado y del primer día de la semana de Andrews. Hemos estado en sábados anteriores, venimos estudiando todos los sábados este libro, con el propósito de que podamos aprender cada día más. Y hoy nos corresponde el capítulo número 9. El capítulo número 9 se llama El Sábado. Antes estudiamos el capítulo anterior, la semana pasada, que se llama El Sábado, estudiamos de David a Nehemías, ¿verdad? Estuvimos revisando todo lo que concierne a un silencio grande del sábado y la manera en que David, en que Nehemías, en que ciertas personas de la escritura, eh, registradas en la escritura, en la Biblia, tuvieron esa relación particular con el día sábado y cómo a través de la Biblia, nuestra fuente primaria, nosotros encontraremos la verdad respecto al sábado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde terminar el estudio, ¿sí?, de todo lo que concierne al sábado de Nehemías a Cristo. Para ello, el autor, como generalmente los autores del siglo XIX, al principio de cada capítulo colocaban las ideas centrales o principales que iban a tratar, ¿sí? En este caso, las ideas principales que vamos a encontrar aquí en el capítulo son el gran cambio en el pueblo judío respecto a la idolatría y la infracción del sábado después de su regreso de Babilonia. El segundo tema a tratar es el decreto de Antíoco Epífanes contra el sábado. El tercero es masacre de 1000 guardadores del sábado en el desierto. El cuarto es masacre similar en Jerusalén. Y los que continúan son decreto de los ancianos judíos relativo a la resistencia, ataques al sábado, otros martirios, victorias de Judas Macabeo, cómo Pompeyo capturó Jerusalén, enseñanza de los médicos judíos respecto al sábado y el estado de la institución sabática en el primer advenimiento del Salvador. A lo largo de los siglos y en las edades, desde que comenzó el tiempo y especialmente desde que comenzó el pecado en esta tierra, el sábado siempre se ha visto envuelto y ha tenido que ver con el centro
de un pueblo especial, ¿no? Un pueblo escogido. Nosotros vimos que el pueblo de Israel dejó de ser un pueblo especial, un pueblo escogido porque se olvidaron del día que el Señor les había dado, que les había entregado, para que ellos fuesen vigías, guardadores, para que fuesen esa luz en medio de las tinieblas. Y de Nehemías a Cristo nuevamente encontramos otra época que no es la excepción, es la excepción. Y aquí vamos a darnos cuenta que está citando unos libros que son apócrifos, cita todo el tiempo un libro llamado Macabeos. Es un libro que tengo entendido que tiene parte de ser histórico y Andrews lo toma, lo utiliza. Hermano Carlos, yo sé que usted me podría ayudar a explicar un poco más, por favor, eh, la relación entre estos libros y los pioneros en su momento. Por favor, si me puede dar la mano, le agradecería mucho para explicar, por favor. Entiendo que los Bueno, pioneros hermano. dan un poco. Bueno, hermano Sebastián, lo que hemos sabido, pues, de los libros deuterocanónicos o pseudocanónicos, la palabra pseudo significa falso, ¿no? Eh, no inspirados, ¿no? Se incluyeron dentro del canon por ser unos libros más bien históricos, pero que enseñan doctrinas contrarias a lo que está contenido en el verdadero canon bíblico de los judíos. Eh, por eso ellos echaron mano de estos libros no para enseñar doctrina, porque estos libros contienen doctrinas, por ejemplo, contrarias, ¿no? Enseñan espiritismo, enseñan la inmortalidad del alma. Entonces ellos echaron mano de, especialmente de estos libros de los macabeos, para citar la historia más que todo. Básicamente eso sería como un concepto general, ¿no? De lo de lo que están, de lo que, la relación de nuestros pioneros con estos libros, hermano Sebastián. Muchas gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Entonces, entrando en materia en el capítulo, eh, Andrews escribe lo siguiente. El periodo de casi 5 siglos transcurre entre la época de Nehemías y el comienzo del ministerio del Redentor. Nuevamente tenemos un periodo de 500 años. Muy interesante, ¿no? 500 años entre la época de Nehemías y el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Durante este tiempo se produjo un cambio extraordinario en el pueblo judío. Anteriormente habían sido idólatras en un grado alarmante y violadores violentos del sábado, pero después de su regreso a Babilonia, nunca fueron culpables de idolatría en ningún grado. El castigo de ese cautiverio efectuó una cura de este mal. Es decir, nosotros entendemos, ¿cierto?, que desde el tiempo en que los judíos fueron cautivos en Babilonia hasta el día de hoy, nunca más ese pueblo cayó en idolatría. ¿Qué significa eso? Que nunca más volvieron a hacer altares, que nunca más volvieron a adorar en los altos, que nunca más volvieron a hacer figuras de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas de la tierra, que nunca más el pueblo judío volvió a la idolatría. ¿Aprendió la lección respecto a idolatría con su castigo en Babilonia? La respuesta fue sí, la aprendieron muy bien. Y dice que de la misma manera cambiaron su conducta en relación con el sábado. Y durante este periodo cargaron a la institución sabática con las ordenanzas más pesadas y rigurosas. Es decir, hay un cambio de actitud en los judíos y uno podría decir que se volvieron muy celosos de no ser idólatras, pero se fueron al extremo de llegar a ser fanáticos en relación a sus propias ordenanzas, cosas que Dios no había mandado que se hicieran, ¿cierto? Ellos comenzaron a cargar el sábado, ¿sí?, con ordenanzas pesadas y rigurosas de ellos mismos. Y un breve periodo para Andrews basta para que nosotros entendamos qué pasó en este momento. Así que bajo el reinado de Antíoco Epífanes, el rey de Siria, en el año 1700 a.C.,
los judíos estaban muy oprimidos. Año 1700 antes de Cristo, los judíos estaban muy oprimidos. Vale la pena recordar que la edad antigua, ¿sí? Es decir, antes de lo que hoy en día el mundo conoce como nuestra era, antes le llamaban antes de Cristo y después de Cristo, pero no les gustaba tener a Dios en la historia porque Cristo marcó la historia y la partió en dos. Entonces, estos académicos decidieron sacar a Cristo de la historia, según ellos, y colocarle antes de nuestra era y después de nuestra era. No obstante, es un cambio muy reciente y en el siglo XIX se reconocía a Cristo como el centro de la historia. Partió la historia en dos. Así que antes de Cristo, el mundo no era mejor de lo que es ahora. Las guerras, los conflictos, el mundo estaba organizado de una manera diferente, ¿verdad? Habían castas, habían tribus, habían pueblos, habían naciones, ¿sí? Y estas naciones tenían guerras. Si nosotros miramos las guerras constantemente entre los pueblos hermanos, entre los pueblos que eran primos o parientes, eran cosa muy normal. Y los judíos, al ser desobedientes, quedaron en medio de un mundo en el que Jerusalén había sido el centro de su época, ¿sí? Si uno cruzaba desde lo que tenía que ver con lo que hoy conocemos como Europa hacia Oriente Medio y Próximo, o al Lejano Oriente, usted debía cruzar y tenía que tener como paso obligado eh, ese pedazo de la tierra, ¿sí? Si usted quería conquistar o quería avanzar, debía pasar de el continente africano, ¿cierto? Subiendo por Egipto hasta llegar a Jerusalén. De ahí en adelante, usted podía navegar, si bien le parecía, hacia lo que hoy en día conocemos como Europa. En el año 170 antes de Cristo, más o menos 150 antes de Cristo, hago un repaso histórico para que pues como que nos empapemos un poquito. Los griegos, conocidos como pueblos helenos, estaban como en su auge, ¿sí? Comenzaban a surgir esta serie de pueblos, la filosofía comenzaba a crecer y no solamente la filosofía crecía, una serie de naciones se disputaban el territorio, se disputaban la supremacía y los judíos la pasaban mal. La pasaban mal porque eran una amenaza. Las naciones sabían que el pueblo de Israel, el pueblo judío, podía volver a surgir de las cenizas y querían raerlo de la faz de la tierra. ¿Y qué pasaba con ello? Bueno, pues bajo el reinado de Antíoco Epífanes, el rey de Siria, ¿cierto? Está Siria, está Egipto, está Etiopía, ¿cierto? Tenemos esos tres puntos que generalmente están siempre disputándose el centro del mundo, ¿sí? Y los judíos terminaron atrapados con una especie de jaula en la que la guerra siempre los iba a estar circundando. Esa fue la culpa de desobedecer, ¿no? De las bendiciones que Dios les daba a ellos iban a ser prosperados cuando fueran al campo, cuando entraran en la ciudad, cuando navegasen, donde quiera que estuvieran, el Señor iba a estar con ellos. Pero si no, todo lo contrario iba a sucederles. Ya ha pasado el esplendor, el momento más grande y glorioso, humanamente hablando, que el pueblo de Israel iba a tener, ¿cierto? Con el reinado de David y posteriormente con el reinado de Salomón. Los desórdenes de estos reyes y de este pueblo mismo los llevó a ser cautivos en Babilonia. Pero una vez regresan de Babilonia, ¿cierto? Quedan atrapados en un momento de la historia y en un lugar geográfico que no les servía ninguna ventaja. Si durante la época de Salomón y David, la ubicación geográfica del pueblo de Israel en Palestina, ¿cierto? Les sirvió de bendición para ser prósperos y para ser el centro de la mercadería de la tierra, pues en este momento era todo lo contrario, era el centro de la guerra. Y por ende, ¿sí? Los judíos estaban siendo muy oprimidos. El rey Antíoco escribió a todo su reino que todos deberían ser un solo pueblo y que cada uno debería dejar sus leyes. Así, todas las naciones paganas estuvieron de acuerdo según el mandamiento del rey. Sí, muchos también de los israelitas consintieron en
y sacrificaron a los ídolos y profanaron el día sábado. Entonces el rey Antíoco, ¿cierto? Le escribe una carta a todo su reino, ¿sí? Y cuando las envía, estas cartas, recuerden, iban a caballos, como cuando Esther, ¿sí? Redacta que los judíos pueden defenderse, salen a todas las naciones, a todas las provincias, ¿cierto? A todos los pueblos, a todas las tribus que hacen parte de este reino, y lo que hacen es que a caballo llegan y un pregonero se para en la plaza principal del lugar y comienza a decir que todos deben ser un solo pueblo y que cada uno debe dejar sus leyes, ¿sí? Y todas las naciones paganas estuvieron de acuerdo. Incluso muchos de los israelitas estuvieron también de acuerdo con esto. Pero la mayor parte de los hebreos permanecieron fieles a Dios y, como consecuencia, se vieron obligados a huir para salvar sus vidas. Como se opusieron al decreto del rey, ¿cierto? Tuvieron que huir para salvar sus vidas. Vemos cómo la historia poco a poco nuevamente siempre es la misma, ¿no? Un decreto, una ley, el poder militar obligando a cumplir aquella ley, y los que desean ser obedientes a Dios o huyen por su vida o entregan, ofrendan su vida por obedecer a Dios. Entonces, muchos que buscaban justicia y juicio descendieron al desierto para habitar allí, ellos y sus hijos, sus mujeres y sus ganados, porque las aflicciones se agravaban sobre ellos. Y cuando se dio la noticia a los siervos del rey y el ejército que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, que algunos hombres habían quebrantado el mandamiento del rey, pues habían descendido a lugares secretos en el desierto, los persiguieron un gran número y los alcanzaron. Acampó contra ellos y les hizo guerra en el día de reposo. Y ellos les dijeron: basta lo que habéis hecho hasta ahora. Salid y haced conforme al mandamiento del rey y viviréis. No saldremos ni haremos el mandamiento del rey de profanar el día de reposo. Entonces les dijeron, entonces les dieron batalla a toda prisa. Sin embargo, no les respondieron, ni les arrojaron una piedra, ni detuvieron los lugares donde yacían escondidos. Pero dijo: morid todos en nuestra inocencia. El cielo y la tierra testificarán por nosotros que nos habéis hecho morir injustamente. Así que se levantaron contra ellos en batalla en sábado y los mataron con sus mujeres, sus hijos y sus ganados hasta el número de 1000 personas. Esto se encuentra en Antigüedades de Josefo. Flavio Josefo fue un historiador de los judíos. Él tiene una colección muy grande, ¿sí?, de hechos que cuenta sobre la historia de los judíos. El conflicto de los siglos lo cita, y si uno profundiza un poco más en Flavio Josefo, puede llegar a encontrarse con historias poco amenas o agradables de la guerra y de las circunstancias adversas, específicamente sobre la caída de Jerusalén, pero también sobre los acuerdos con que los judíos llegaron con el ejército romano, especialmente con el Estado romano, de hacer una serie de sesiones, ¿sí? De sesiones a cambio de que les permitiesen a ellos gobernar en religión. Ellos les cedían al poder de Roma otra serie de posiciones y posibilidades en cuanto a lo civil y también un poco en cuanto a lo religioso. Aquí en este caso, Flavio Josefo nos cuenta cómo los que se opusieron a Antíoco Epífanes, ¿cierto?, y se fueron al desierto, les alcanzaron y les hicieron batalla en sábado, ¿sí? Y ellos en sábado osaron responder. Dice que ni siquiera les arrojaron una piedra. Esto nos sirve a nosotros, ¿sí?, para demostrar que había guardadores del sábado, ¿sí? En este capítulo me parece muy curioso que Andrews no desarrolla mucho la argumentación respecto a lo que tiene que ver con el sábado, pero creo que es tan claro que seguramente no lo hace, ¿sí? Es más bien un capítulo en el que nos encontramos citando, bueno, en el que él se encuentra, ¿cierto?, que está citando una serie de historiadores y algunos libros para mencionar cuestiones históricas.
Nosotros podemos tomar una libertad de leer y entender, ¿cierto? Que esta gente decidió no defenderse ni presentar batalla en día sábado, ¿sí? Y que fueron muertos, muertos injustamente, ellos, ¿cierto? Sus mujeres, sus hijos y sus ganados, hasta el número de 1000 personas. Pero además, en la misma Jerusalén tuvo lugar una masacre similar. Entonces, había una masacre en el desierto contra los guardadores del día sábado. Y ahora tenemos una masacre similar, en donde en la misma Jerusalén, el rey Antíoco envió a Polonio con un ejército de 22.000, el cual, llegando a Jerusalén y fingiendo paz, se abstuvo hasta el día santo del sábado, cuando tomó a los judíos para guardar el día santo y ordenó a sus hombres que se armaran. Y así mató a todos los que habían ido a la celebración del sábado, y corriendo por la ciudad con armas, mató a grandes multitudes. Antíoco Epífanes envió a Apolonio, es decir, un comandante, ¿cierto? ¿Qué hizo ese comandante? Fingió paz hasta que llegó el momento de guardar el día sábado. Y cuando vio que los judíos se organizaron para ir a recibir el sábado, fue y mató grandes multitudes. En vista de estos terribles actos de matanza, Matatías, un hombre honorable y grande, el padre de Judas Macabeo con sus amigos, decretó así: cualquiera que venga a pelear con nosotros en el día de reposo, pelearemos contra él, ni moriremos todos como nuestros hermanos que fueron asesinados en los lugares secretos. Sin embargo, algunos fueron martirizados después de esto por observar el sábado. Es decir, hubo hombres que estuvieron dispuestos a decir, vamos a pelear el sábado, pero otros se negaron a hacer del sábado un día de defensa. Y otros que habían corrido juntos a las cuevas cercanas para guardar en secreto el día de reposo, al ser descubiertos por Felipe, fueron quemados todos juntos porque tomaron conciencia de ayudarse a sí mismos para el honor del día más sagrado. Después de esto, Judas Macabeo hizo grandes hazañas en defensa de los hebreos y resistiendo la terrible opresión del gobierno sirio. De una de estas batallas podemos leer: cuando les hubo dado esta consigna, la ayuda de Dios, él mismo liderando la primera banda, unió en batalla a Nicanor, y con la ayuda del Todopoderoso mataron a más de 9000 de sus enemigos, e hirieron y mutilaron a la mayor parte del ejército de Nicanor, y así puso a todos en fuga, y tomó el dinero que venía para comprarlos, y los persiguió lejos. Pero faltando tiempo regresaron, porque era el día antes del sábado, y por eso ya no los perseguían. Así que cuando reunieron sus armas y saquearon a sus enemigos, se ocuparon en el día de reposo, rindiendo grandes alabanzas y gracias al Señor que los había preservado hasta ese día, que fue el principio de la misericordia que se derramó sobre ellos. Y después del día de reposo, cuando dieron parte del botín a los lisiados, las viudas y los huérfanos, el resto lo repartieron entre ellos y sus supervivientes. Yo, leyendo, me he dado cuenta que Andrews nos presenta este capítulo como un capítulo de transición en el que podemos ver cómo el día de reposo era observado por un grupo de personas, pero además cómo este mismo día de reposo era tratado de violentar, ¿cierto?, por Antíoco Epífanes y todos aquellos que se oponían a su nuevo sistema de adoración, ¿cierto?, en el que todas las naciones debían dejar sus leyes y servir a unas leyes paganas. Así que encontramos esa pelea entre el día de reposo, el día sábado, y aunque no lo leemos aquí, sabemos que es el día del sol, que es el día que adoraban las naciones paganas, el primer día de la semana. Después de esto, los hebreos, siendo atacados en sábado por sus enemigos, los derrotaron con mucha matanza. Acerca del año 63 a.C., si nosotros miramos, Antíoco Epífanes estaba más o menos en el año 170 a.C., y ahora ha avanzado el tiempo y nos encontramos 63 años antes de Cristo nazca, ¿cierto? Jerusalén fue sitiada y tomada por Pompeyo, el general de los romanos.
Para ello era necesaria una inmensa zanja y levantar contra la ciudad una ribera sobre la que colocar las máquinas de asalto. Si nosotros recordamos, las ciudades antes se defendían con grandes murallas, grandes fosas, ¿cierto? Cavaban hueco alrededor de la muralla, podían llenarla de agua, podían colocarle obstáculos para que no pudiesen armar escaleras y llegar al sitio de arriba de la muralla o derrumbar la muralla. Entonces, Jerusalén es sitiada, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Pompeyo para poder tomar a Jerusalén? Bueno, dice, y si no hubiera sido nuestra práctica de los días de nuestros antepasados de descansar el séptimo día, este banco nunca podría haberse perfeccionado. Es decir, un banco de tierra. Están colocando un montón de tierra cerca de la muralla para poder entrar a la ciudad y tomarla, debido a la oposición que los judíos hubieran hecho. Porque aunque nuestra ley nos da permiso entonces para defendernos de los que comienzan a pelear con nosotros y nos asaltan, es decir, ellos habían ya establecido una ley, ¿cierto? A partir de lo que leímos en la hoja anterior, donde Judas Macabeo dijo que si los atacaban en sábado tenían derecho a defenderse. Esta ley no era una ley que Dios les había dado, fue una ley simplemente que dio un hombre. Dice que aunque la ley les da permiso para defenderse, ¿cierto? Si pelean contra ellos y los asaltan, esa misma ley no les permite meterse con nuestros enemigos mientras ellos hacen cualquier otra cosa. Lo cual, cuando los romanos entendieron en esos días que llamamos sábados, echaron nada contra los judíos ni vino a ninguna batalla campal contra ellos, no pelearon más con ellos el sábado, pero levantaron sus bancos de tierra y pusieron sus máquinas en tal avance que podrían hacer ejecución en los próximos días. ¿Sí? Es decir, no pelearon contra los judíos el sábado, sino que se dedicaron a hacerles guerra sin hacerles guerra directamente, a preparar la guerra, podríamos decir, levantar bancos de tierra, colocar grandes máquinas para tumbar la muralla, ¿cierto? Máquinas para lanzar flechas, piedras, lo que fuese necesario dentro de la muralla. De esto se ve que Pompeyo se abstuvo cuidadosamente de cualquier ataque contra los judíos en cada sábado durante el sitio, pero los días sábados se la pasó llenando ese día la zanja y levantando la orilla para poder atacarlos al día siguiente de cada sábado, es decir, el domingo. Josefo, Flavio Josefo, relata además que los sacerdotes no se vieron impedidos en absoluto de sus sagradas administraciones por las piedras arrojadas, entre ellos desde las máquinas de Pompeyo. Incluso, si ocurriera algún accidente melancólico y que cuando la ciudad fue y el enemigo cayó sobre ellos y degolló a los que estaban en los templos, los sacerdotes no huyeron ni desistieron de ofrecer los sacrificios acostumbrados. Estas citas de la historia judía son suficientes para indicar el cambio extraordinario que sufrió este pueblo con respecto al sábado, después del cautiverio babilónico. Una breve descripción de la enseñanza de los médicos judíos con respecto al sábado, en el momento en que nuestro Señor comenzó su ministerio, concluirá este capítulo. Es decir, nuestra teoría sobre el por qué Andrews está citando tanto y no nos está mostrando como tal un argumento desarrollado sobre el cambio que se efectuó en los judíos, tiene que ver con que él está apuntando a un solo objetivo y es demostrarnos que después de que los judíos llegaron cautivos a Babilonia, nunca más volvieron a ver el sábado como antes de que fuesen llevados cautivos a Babilonia, que lo violaban y que hacían muchas cosas que Nehemías, ¿cierto? Tuvo que poner en orden porque no querían respetar el día sábado. Así que hubo un cambio en la historia del sábado respecto al pueblo judío. Y ese cambio les impidió defenderse en sábado, les impidió hacer guerra en sábado, les impidió hacer una serie de cosas que antes los judíos hubieran hecho de buen agrado, ¿cierto? Pero debido a su deseo de guardar el sábado, pues lo hicieron de esta manera. Debe ser muy, no sé, choqueante seguramente ver cómo están matando personas en el atrio del templo y el sacerdote sigue ofreciendo el incienso del lugar santo, el sacerdote sigue rociando los cuernos del altar, el sacerdote sigue degollando el corderito. Vaya escena más interesante respecto a la
respecto a lo que para el pueblo judío llegó a ser su sistema de sacrificios, ¿no? Enumeraron, dice, unos 40 trabajos primarios que dijeron que estaban prohibidos en el día de reposo. Así que enumeraron, hicieron un tratado. Debajo de cada uno de ellos había numerosos trabajos secundarios que dijeron que también estaban prohibidos. Así que prohibieron trabajos primarios y luego prohibieron trabajos secundarios. Entre los trabajos primarios que estaban prohibidos estaban arar, sembrar, cosechar, aventar, limpiar, moler, etc. Bajo el título de moler se incluía el romper o dividir las cosas que antes estaban unidas. Otra de sus tradiciones, muy bien dice Andrews, era que como estaba prohibido trillar en sábado, también estaba prohibido el magullar las cosas, que era una especie de trilla. Por supuesto, era una violación del sábado caminar sobre la hierba verde, porque eso la mayugaría o trillaría. Así que, como un hombre no puede cazar en sábado, no podía atrapar una pulga, porque esa era una especie de caza. Como un hombre podría no llevar una carga en sábado, podría no llevar agua a un animal sediento, porque esa era una especie de carga, pero podría verter agua en un abrevadero y llevar el animal a él. Sin embargo, debe una oveja caer en un hoyo, ellos fácilmente lo sacarían y lo llevarían a un lugar seguro. Dijeron que un hombre podía ministrar a los enfermos con el propósito de aliviar su angustia, pero no con el propósito de curar sus enfermedades. Podría cubrir un ojo enfermo o ungirlo con colirio con el fin de aliviar el dolor, pero no para curar el ojo. Tal fue el notable cambio en la conducta del pueblo judío hacia el sábado y tal fue la enseñanza de sus médicos al respetarlo. La institución más misericordiosa de Dios para la humanidad se había convertido en una fuente de angustia. Lo que Dios ordenó como deleite y fuente de refrigerio se había convertido en yugo de esclavitud. El sábado, hecho para el hombre en el paraíso, era ahora una institución sumamente opresiva y onerosa. Era hora de que Dios interfiriera. A continuación, en la escena de la acción, aparece el Señor del sábado. Así que podemos ver esa transición, ese cambio que se obra en el pueblo judío, desde que son cautivos llevados a Babilonia hasta que llegan y regresan nuevamente a la tierra que habían perdido en un principio. Esa transición, ese cambio se puede notar, ¿cierto?, en la cuestión de la guerra, especialmente. Cuando hay guerra podemos ver las costumbres de los pueblos y cómo hay pueblos que no están dispuestos a cambiar sus creencias religiosas, que no están dispuestos a cambiar sus tradiciones. En otras palabras, podríamos englobar una palabra más grande que es cultura, ¿cierto? La cultura que el pueblo de Israel había desarrollado, había arraigado respecto al sábado durante el cautiverio, quedó con ellos, igual respecto a la idolatría, ¿sí? Pero es muy interesante porque al guardar el sábado de la manera que lo hicieron, fueron guardados de idolatría, porque estaban recordando que el Señor creador de los cielos y de la tierra no es un Dios al que se le deba hacer imagen, ¿cierto? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra, y que solo al Señor su Dios iban a adorar, ¿verdad? Entonces, ese cambio que podemos notar en la guerra, ¿cierto? También lo podemos notar, además de la guerra, en que no hacían la guerra el día sábado y que además hicieron un tratado en el que ese pueblo, buscando muy probablemente mejorar la observancia el día sábado, lo que hicieron fue terminar entorpeciéndola. Separar dos cosas que estaban pegadas, caminar sobre la hierba, curar a un enfermo y una serie de cosas tan normales como darle agua a un animal terminaba siendo eh, calificado, terminó siendo clasificado como una especie de trabajo menor y era pecado. Así que el sábado, que fue la institución que Dios le dio al hombre para deleite en el jardín del Edén, terminó siendo una institución sumamente opresiva y onerosa. Solamente piensen ustedes que se levantan un día sábado y tienen que comenzar a contar los pasos que van a dar de su cama a alguna parte porque si dan más pasos ya están cometiendo un pecado. Y si usted cuenta los pasos y quedó ahí, tiene que quedarse de pie todo el día hasta que
se acabe la puesta del sol, sea de noche, usted pueda continuar su camino. Cuán poco y útil es un hombre que se carga de tradiciones de hombre, ¿cierto? Buscando servir a Dios. Por más sincero que sea, o que sean estas tradiciones, le van a ser de una carga y le van a ser de impedimento, van a ser opresivas y onerosas. Y es aquí cuando el Señor del sábado aparece y sus discípulos están tomando trigo de en medio de un cultivo por el que pasan. Y al arrancar el trigo, ¿sí? Los fariseos, los saduceos le dicen, maestros, sus discípulos están cultivando, cosechando el trigo, ¿sí? Porque lo toman y se lo pueden comer. Y es aquí donde el Señor aparece para mostrarle a su pueblo, a los que realmente estaban creyendo en la profecía, de los que le habían esperado, de los que le reconocían como el Mesías, el Salvador del mundo, mostrarles que el Señor del sábado estaba quitando los yugos que habían puesto, ¿sí? Toda esta serie de sectas, fariseos, saduceos y todos ellos que habían puesto sobre la institución que le correspondía únicamente al Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor del sábado apareció para dar libertad a su pueblo en su mismo día santo. Hemos terminado el estudio del capítulo. Ha sido un capítulo muy provechoso, corto, pero sustancioso. Y bueno, hemos visto que han citado a Flavio Josefo, ¿cierto? Han citado a Macabeos. Y todo esto con el propósito de mostrarnos el cambio que se obra en los judíos respecto al día sábado y la importancia que tuvo al final de ese primer momento que es la edad antigua, ¿cierto? Me refiero como edad antigua a todo lo que tiene que ver antes de Cristo y como el final de esa edad antigua que va desde Nehemías hasta Cristo, los judíos reconocen en ese lapso de tiempo el sábado como nunca antes en la historia lo habían hecho. Se van al extremo con el sábado, ¿cierto? Y terminan haciendo que este sábado, que es un deleite, termine siendo una institución pesada, una institución difícil de digerir por este mismo pueblo, haciendo que los hombres y las mujeres encuentren en el sábado un yugo, una esclavitud y no la libertad. Vamos a ir de rodillas, por favor, para agradecer a nuestro Dios por este día que nos ha concedido, en el que deseamos que el Señor nos haga libres de la esclavitud de este mundo, libres del amor al trabajo, libres del amor a cualquier otra cosa, que no nos permita ver al Señor y el Creador en su grandiosa magnificencia y en la naturaleza que nos ha prestado para que le reconozcamos como el Dios que la creó. Vamos de rodillas, por favor, vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, cuya morada está en lo alto y sublime de los cielos, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido y nos has amado con amor infinito. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú eres grande, eres bondadoso. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por amarnos con ese amor sin igual que tú siempre nos amas. En este sábado permítenos descansar y disfrutar de la noche que entra, podamos organizarle el día de mañana, que esté todo listo, Señor, y que esta noche tú nos concedas el sueño reparador para el día de mañana estar listos a escuchar tu palabra y a hacer el bien como corresponde. Gracias, Señor, por este día. Entregamos todo en tu mano de amor y de misericordia en Jesús. Amén. Mis hermanos, un feliz sábado para todos. Señor les bendiga.